¿Quieres conocer 10 claves sencillas paso a paso para recuperar el músculo de las piernas? Pues quédate en el vídeo y te las cuento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo con 10 claves muy sencillas para que recuperéis el músculo de vuestras piernas. Vamos a dividirlo en 5 consejos y en 5 ejercicios, para que te dejemos cubiertos todos los ángulos para que recuperéis el músculo lo antes posible. Primer consejo, vamos a intentar huir de la inmovilización total. ¿Qué quiere decir? Pues sobre todo en el caso de que estéis lesionados, seguramente os hayan pautado cierto tiempo de inmovilización de la zona, ¿vale? Eso está bien, pero hay que intentar todo lo que esté alrededor de la zona lesionada, moverlo. Por ejemplo, yo me lesiono la rodilla, pues obviamente la rodilla no la voy a mover mucho, ¿vale? Pero vamos a intentar mover tanto la cadera como el tobillo para que haya una buena circulación y una buena nutrición del tejido durante ese periodo que no podamos mover la zona lesionada. Además, también es interesante hablar de la imaginería motora, que simplemente quiere decir que si nosotros movemos la pierna contraria y nos imaginamos que estamos moviendo la lesionada, va a haber cierta activación de la corteza motora del cerebro y nos va a hacer que se pierda menos masa muscular. Así que es un buen consejo, no tanto para ganar músculo, pero sí para no perderlo cuando tenemos que estar parados. Segundo consejo para recuperar el músculo de las piernas, hay que cuidar la nutrición, ¿vale? Lo ideal sería hablar con vuestro nutricionista, pero las recomendaciones, tanto para ganar masa muscular como para no perderla en fases de inmovilización, están en torno a 2 gramos por kilo de peso corporal de proteína, ¿vale? La proteína que podemos consumirla de cualquier manera, de cualquier alimento en el día a día. Además, también se suele recomendar la suplementación con creatina monohidrato, que nos va a permitir tanto recuperar y ganar más masa muscular, como, igual que la proteína, hacer que la perdamos menos en ese tiempo de movilización. Así que, muy importante vigilar lo que comemos para que el músculo esté a tope. Tercer consejo, vamos a intentar mantenernos activos durante todo el día, ¿vale? Tanto en el caso de una lesión como en el caso de que queramos recuperar el músculo de la pierna, el hecho de movernos mucho nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque vamos a generar actividad en mucha musculatura a la vez, generalmente en toda la pierna a la vez, y ese aumento de vascularización nos va a permitir que el tejido esté bien nutrido y nos permita ir ganando masa muscular un poquito más rápido. Así que durante el día a día tenemos que intentar movernos lo máximo posible. Cuarto consejo, te voy a pedir que tengas paciencia y constancia. ¿Por qué? Porque lamentablemente la masa muscular se va a perder siempre más rápido de lo que la recuperamos. Así que si hemos estado un tiempo sin hacer ejercicio, ya sea por lesión o por cualquier otro tipo de motivo, vamos a tardar un poquito más en recuperar esa masa muscular. Así que hay que ser constantes y tener un poquito de paciencia. Y el quinto y último consejo es que te pongas en manos de un profesional. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, seguramente vaya a ser un proceso largo y cuanto mejor guiado y mejor optimizado esté el proceso, pues mejores resultados vamos a ver. Así que si has tenido una lesión, ponte en manos de tu fisio para que recuperemos ese músculo. Si no has tenido lesión y simplemente quieres recuperar el músculo, ponte en manos de un entrenador personal. Una vez visto los 5 consejos, vamos con los 5 ejercicios para recuperar el músculo de nuestras piernas. El primero, vamos a empezar trabajando el glúteo, nos vamos a tumbar, ¿vale? Nos tumbamos despacito y nos vamos a colocar con los talones apoyados, ¿vale? No el pie entero, solo el talón. El nivel 1, para los que tengáis menos fuerza, vamos a hacerlo con las 2 piernas a la vez, ¿vale? A la anchura de las caderas, y desde aquí vamos a subir arriba, aguantar un segundito, notando bien la contracción en el glúteo, y bajamos despacito, ¿vale? Simplemente este ejercicio, y vamos a repetirlo en 2 series de 10 repeticiones, ¿vale? Si tenéis un poquito más de fuerza o vuestra forma física es un poquito mejor, lo vamos a hacer solo con una pierna, ¿vale? Entonces, la que no trabaja la levantamos y con la que tenemos apoyada hacemos fuerza para subir arriba. Aguantamos un segundito, notando bien la contracción en el glúteo, y bajamos, ¿vale? Subimos, bajamos, y en este caso haríamos 2 series de 10 repeticiones con cada pierna, ¿vale? Tenemos que trabajar las 2 piernas por separado. Con la derecha hago un par de repeticiones, subimos, importante notar fuerte la contracción, ¿vale? Y realizaríamos 2 series de 10 repeticiones con cada pierna. Segundo ejercicio, vamos a estimular la musculatura del cuádriceps, ¿vale? Para que lo podáis hacer todos, hemos preparado la rutina sin material, así que vamos a utilizar nuestra otra pierna como lastre o como resistencia, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar la izquierda, la derecha la vamos a poner delante, en la zona de la espinilla, y con esta vamos a hacer fuerza hacia atrás, y con la que queremos trabajar vamos a extender la rodilla, ¿vale? Entonces vamos a ir subiendo despacito, ¿vale? Volvemos, venga, y cuando subamos, esta pierna hace de tope y esta tiene que ganarle, ¿vale? Tiene que hacer más fuerza la que queremos trabajar. Os preguntaréis, ¿y cuánta fuerza hago? Pues toda la que podáis, siempre y cuando no aparezca dolor, ¿vale? Si podéis hacer mucha fuerza y podéis hacer el movimiento y no aparece dolor, va a ser ideal, ¿vale?
y vamos a realizar 2 series de 10 repeticiones, siempre con las 2 piernas, ¿vale? No hacemos solo una, aunque la lesión haya sido en una pierna, hacemos también la otra. Tercer ejercicio, vamos a trabajar la parte posterior del muslo, ¿vale? Nuestros isquiotibiales. El ejercicio va a ser muy parecido al anterior, pero al revés. Entonces ahora la pierna que hace de tope la vamos a poner detrás de la que queremos trabajar y la vamos a estirar. Entonces desde aquí, la pierna derecha en este caso hace tope y la pierna izquierda hacemos fuerza hacia flexión de rodilla, ¿vale? Y vamos bajando despacito, notando la contracción en la parte de atrás del muslo, ¿vale? Haciendo este gesto despacito y controlado. Haríamos exactamente igual, 2 series de 10 repeticiones, ¿vale? Notando siempre la contracción en la parte de atrás ahora, toda la fuerza que podéis hacer sin que aparezca dolor o molestias y, por supuesto, repitiéndolo luego con la otra pierna. Cuarto ejercicio, este va a ser un poquito más global, nos vamos a centrar en trabajar la parte interna, los autores, pero también vamos a trabajar los cuádriceps y los glúteos, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a colocar con las piernas en una apertura en la que estemos cómodos, pero sí importante los pies apuntando hacia afuera, ¿vale? No aquí, sino apuntando bien hacia afuera. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Una sentadilla en esta posición de las piernas abiertas. Simplemente vamos a bajar aquí, notando tensión en la parte interna también, y subimos, ¿vale? Esta es una sentadilla que se llama sumo porque es una posición como si fuéramos a luchar en sumo, ¿vale? Y aguantamos ahí un segundito y subimos. Como trabajamos las 2 piernas a la vez, con 2 series de 10 repeticiones sería suficiente. Quinto y último ejercicio para recuperar el músculo de nuestras piernas, vamos a trabajar los gemelos, las pantorrillas, ¿vale? El nivel 1 sería simplemente ponernos de puntillas y lo vamos a hacer con los 2 pies a la vez, ¿vale? Sería subir, aguantar arriba un segundito la contracción y bajar despacito, ¿vale? Importante que la bajada sea lenta y controlada. Bajamos despacito, ¿vale? Y si tenéis un poquito más de fuerza, os lo enseño también de espalda para que lo veáis un poquito mejor, vamos a hacerlo solo con una pierna, ¿vale? Entonces aquí cuidado con el equilibrio, os podéis apoyar en algo si os hace falta y simplemente vamos a subir, aguantar arriba un segundito y bajar despacito, ¿vale? Subimos, bajamos y aquí tenemos que trabajar con las 2 piernas, claro, cuando bajamos con la otra exactamente igual, subimos y bajamos despacito. En el caso de que lo hagáis con las 2 piernas a la vez, por 2 series de 10. Si hacéis primero una y luego otra, por 2 series de 10 con cada pierna. Después de ver las 10 claves para recuperar el músculo de vuestras piernas, cosas a tener en cuenta. Según pasen los días y las semanas, estos ejercicios cada vez os van a resultar más fáciles, así que lo ideal sería incrementar las repeticiones o el número de series, o si tenéis opción, aumentar la carga con alguna goma o con alguna pesa o con algo que os pueda complicar un poquito el ejercicio. Si os habéis quedado con ganas de conocer más ejercicios, os vamos a dejar en la descripción el enlace de otro vídeo con ejercicios para fortalecer vuestras rodillas, ¿vale? Y nada, como siempre os decimos, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un buen like, un comentario con cualquier duda o sugerencia que os haya surgido y suscribiros al canal y darle a la campanita, que así os avisamos de los próximos vídeos que subamos. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.